nos dicen, el número de protones está en la relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Sandra, ¿qué significa esa relación de 2 a 3? Que tienen tienen ese valor. Ya, pero ese valor está puesto como ¿qué? Tiene un nombre, ¿recuerdan? En aritmética. Es un tema, de hecho, en aritmética. Una razón. Muy bien, es una razón, una proporción. Dos razones, una proporción. En este caso te dice, el número de protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Voy a colocar una igualdad de razones. ¿Cómo voy a colocar esas razones? Con K. Ya. ¿Se acuerdan del K entonces, no? Vamos a colocar así, como dice su compañera. Primero dice, el número de protones, Z, es a N neutrones, como 2 es a 3. Entonces, de acá voy a sacar una relación con el K. Z es igual a ¿cuánto, Sandra? A 2K. Muy bien. Y N es igual a... 3K. Muy bien. Esto de acá es lo más importante, muy bien, Sandra, es lo que vamos a considerar para esta ecuación, para esta solución del problema. ¿Por qué? Porque la parte que dice luego, Kiara dice, la suma de los números de masa y número atómico es 175. Kiara, ¿cómo simbolizo el número de masa y el número atómico? Masa A, Muy bien, masa A más... Z. Z, muy bien. ¿Por qué? Porque dice la suma de número de masa y número atómico. A más Z es igual a 175. Pregunta, Kiara, si Z es 2K y N es 3K, ¿cómo hallo A? A es igual a... La suma, 2K más 3K, Muy 5K. bien, perfecto. Entonces te quedaría 5K. Entonces luego vamos a reemplazar acá, ¿ok? Vamos a reemplazar en la ecuación. Y nos va a quedar, en vez de A voy a colocar 5K más, en vez de Z voy a colocar 2K igual a 175. Muy bien, ¿qué tengo de acá? Respuesta, o K. ¿Qué me da K? 7K es igual a 175. Muy bien. Entonces, K es igual a... 25. Muy bien. K vale 25 y... ¿qué me piden? La carga nuclear, Z. ¿Z cuánto sería? 2K, o sea... 50. Muy bien. Entonces nos han dado datos de suma y nos han pedido Z, carga nuclear. Recordar que Z es carga nuclear, voy a preguntarlo en el test. Y con la carga nuclear, que sería 2K, calculamos Z igual a 50. Muy bien. Este problema no está nada difícil. Recuerden que es solamente usar, en este caso, como dijo su compañera Sandra, razones, proporciones, usar el K, que ya me imagino que ustedes lo han usado en aritmética, y resolver. Siguiente ejercicio, dice, en un átomo se cumple que la relación de A más Z es 4N. Te piden hallar esto de acá. En este problema, Nick, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a... A es igual a Z más N. Muy bien, A es igual a Z más N. Y luego, como A más Z es igual a 4N, voy a reemplazar ahí. En vez de A voy a colocar Z más N. Z más N y más Z otra vez. Es igual a 4N.
De esta ecuación, ¿qué me va a quedar? 2z es igual a 3n. Muy bien, 2z es igual a 3n. Entonces, tengo una relación entre z y n. 2 por z es igual a 3 por n. Vamos a ver lo que nos piden, ¿ya? X es igual. Nos piden x, que sería a menos z más n. En vez de a voy a reemplazar otra vez. En vez de a voy a colocar... En vez de a voy a colocar z más n. A ese z más n le voy a quitar z y dice que le voy a sumar n y lo voy a dividir sobre z. Muy bien, arriba, ¿qué me va a quedar? 2n. Muy bien, me va a quedar 2n y abajo me va a quedar... Z. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería n sobre z? Te queda 2 por n sobre z, ¿no es cierto? Vamos a sacar n sobre z de acá. 2 sobre 3. Ajá, sería 2 sobre 3, ¿no? Entonces acá colocamos 2 por 2 sobre 3. Eso me va a dar 4 sobre 3. ¿Por qué? Porque de esta ecuación 2z igual a 3n que estoy poniendo en rojo, voy a derivar, voy a deducir n sobre z. ¿Cómo deduzco n sobre z? Solamente voy a colocar, voy a pasar a dividir el z a la derecha. Entonces, n sobre z me va a quedar igual a 2 sobre 3. Y eso lo voy a reemplazar acá. 2 por 2 sobre 3, 4 sobre 3, ¿ok? Ya. En el problema 4, no nos va a alcanzar la solución acá, ¿ok? Como no nos va a alcanzar la solución acá, voy a colocar otra diapositiva acá para poder hacer la solución del problema 3, disculpen, ¿ok? El problema 3, vamos a leerlo primero, ¿ok? A ver, disculpa, acá en el problema 3 dice, acá. Dice, la suma total de electrones de E en X más 2 y W menos 3 es 55. Halla la cantidad total de electrones en X menos 2 más y W más 3. Entonces vamos a colocar el problema acá para que lo tengamos. El problema sería, a ver, solamente el problema 3, ¿ya? Ese es el problema que te piden. Dígame, el X más 2, ¿cómo se llama? Y el W menos 3, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de iones son? Catón y anión. Anión. Muy bien. Tenemos un catión y tenemos un anión, como dicen. Entonces, el X va a ser un catión y el W va a ser un anión. Entonces, el X, mi catión, vamos a colocar sus electrones. Pero, ¿qué necesitamos para calcular los electrones del X y los electrones del W? ¿Qué necesitamos para calcular sus electrones? ¿Quién me dice? La suma de protones más los neutrones o menos los neutrones. A ver, necesitamos los protones, muy bien. El detalle es que no nos indican, ¿no? Si no nos indican, ¿qué podemos hacer? Ponerle una constante o un número. Sí, vamos a ponerle una letra, ¿ya? Vamos a hacer esto, entonces. Como no nos indican para el X, vamos a colocarle acá X y abajito le vamos a colocar, acá le vamos a colocar Z1, ¿ok? Obviamente acá va A, ¿no? A no tiene nada que ver, pero lo voy a colocar. Acá le voy a colocar B, que tampoco tiene que ver por ahora. Y acá está el W. Y al W le voy a colocar abajo una constante, un número, una letra, Z2, ¿ok? Entonces, tenemos estos dos que son el catión y el anión que nos están dando. Tenemos un catión X
y un anión W. Ahora, el catión X, entre paréntesis, ¿cuántos electrones ha perdido? Acá dice, ¿cuántos electrones ha perdido? 2. Muy bien, pierde 2 electrones. Y el anión W, ¿cuántos electrones ha ganado? 3. Muy bien, gana 3 electrones. Entonces, teniendo como base esto, que son los átomos neutros, vamos a colocar, acá vamos a colocar el catión. En este caso, si es más 2, vamos a colocar su nombre, catión divalente, ¿ok? Divalente, ¿por qué? Porque tiene 2 más 2, carga más 2. El catión divalente va a tener hashtag número de electrones igual Z1 menos 2, ¿ok? Ese va a ser el catión divalente. ¿Qué va a pasar con el anión trivalente? Trivalente, ¿por qué? Porque tiene carga menos 3, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el anión trivalente? ¿Cuánto va a ser su número de electrones? Z2 más 3. Muy bien, Z2 más 3. Perfecto. Entonces, tenemos esto de acá, catión divalente, anión divalente, su número de electrones. Ahora vamos a colocar el dato. El dato nos dice, ¿qué nos dice el dato? Que es 55. Que es la suma total. Muy bien, la suma total sería Z1 menos 2 más Z2 más 3 igual a 55. Ok, la de esta ecuación, ¿qué me queda? Que Z1 más Z2 es igual a 54. Muy bien. De acá, como dice su compañera, tenemos que la suma de protones en X y en W es 54. Pero ahí no queda, porque nos dice, determine la cantidad total de electrones, ahora vamos a cambiar. X ya no va a ser un catión, va a ser un anión. Entonces ahora vamos a tener el anión X. Y en el anión X, Keila, ¿cuántos electrones está ganando? 2. Muy bien, va a ganar Sería 2. Z1 Z1 más 2. Muy bien. Eso de ahí sería el número de electrones. Ajá. Ya está. Ese sería del caso del anión. Yara, ¿qué pasaría con el catión W? Ahora vamos a tener catión trivalente W. Va a perder Muy bien, pierde 3. 3 electrones. Entonces, si pierde 3 electrones, su número de electrones, hashtag electrones. Es Z2 menos 3. Muy bien, Z2 menos 3, ya. Y nos piden la cantidad total de electrones. O sea, ¿qué nos piden? Z1 más 2 más Z2 menos 3. ¿Ah? Y eso va a ser igual a Z1. 54 más 2 menos 3. Muy bien. Más 2 menos 3. Y eso nos va a dar 54. 53. Muy bien. Esa sería la respuesta, entonces. En este ejercicio, primero que nada, hay que recordar que el catión pierde electrones y el anión gana electrones. Segundo, que podemos denominar a los cationes según su carga divalente, monovalente, trivalente, tetravalente. Importante, ¿ok? Para los test. Recordemos que esos prefijos, sufijos, prefijos, el tri y el di, nos están indicando cuántos electrones están perdiendo o ganando. En el caso del catión dice catión divalente, entonces el catión pierde 2 electrones. Anión trivalente, entonces el catión gana 3 electrones. Luego solamente estamos haciendo la ecuación que nos dice el dato, que es la suma total de electrones en el primer caso es 55.
Y estamos deduciendo que Z1 más Z2 vale 54. Y luego vemos lo que nos piden. Nos piden el nuevo anión y el nuevo catión y hacemos una ecuación simple. Esto de acá es solamente para ver este ejercicio, nada más está analizando, si se dan cuenta, el número de electrones. No necesitamos el número de masa. He puesto este A y B nada más para que quede completo mi simbología, pero no estamos usando ni el número de masa ni el número de neutrones, solamente estamos usando el número de electrones, ¿ok? Entonces no debe haber confusión. Los cationes pierden electrones, por lo tanto te queda negativo ahí, electrones Z menos, menos 2. Los aniones ganan electrones, por lo tanto te queda más, Z2 más 3, ¿ok? Ya está. Vamos al problema 4. Este problema ya es un poquito más elaborado. Por favor, pido toda su atención, ¿ya? Te dice, sea 3 isótopos que poseen números de masa consecutivos, cuya suma es igual a 48. ¿A qué se refiere estas primeras dos líneas de mi texto? Tiene igual número de protones. Ya, eso es que te dice los 3 isótopos tienen igual número de protones. Muy bien. ¿Qué más? Y, o sea, Z1 más Z2 más Z3 es 48. No. Acá te ¿No? dice números de masa consecutivos cuya suma es 48. Ah. Primero, los isótopos está bien, tienen número de protones igual, pero luego te habla de los números de masa, que son consecutivos. Y los números de masa, recuerdan, no son los números de protones, es otra cosa. Sandra, si yo tengo números de masa consecutivo, ¿cómo me conviene colocar esa que es consecutivo? X más 1 más X más 2. Ya. Puedo colocar X más 1, X más 2. En este caso, como estamos hablando de números de masa, vamos a considerar A, ¿ok? Pero, ¿sí? Pero vamos a recordar algo. El A vamos a colocar A menos 1 y A más 1. ¿Por qué hago esto? Porque nos va a salir más fácil. Recuerden que hay que tratar de hacer el ejercicio lo más fácil posible. Entonces, voy a colocar A menos 1, A y A más 1. Entonces, los números de masa consecutivos van a ser A menos 1, disculpa, A menos 1 más A más 1. Hago esto para que sea más fácil. Entonces, Kiara, ¿cuánto deben sumar estos tres números de masa? 48. Claro, porque ese es el dato. Los números de masa suman 48. De acá, Kiara, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Qué obtengo? A es igual a 16. Exacto, entonces, A vale 16. Entonces acá puedo colocar A menos 1 igual a 15, A 16 y A más 1 igual a 17. Con este dato ya tengo los números de masa, 15, 16 y 17. ¿Ven? Ahora, ¿qué más? Esto es teoría nada más. ¿Qué más qué otra información nos brinda si te dice que son isótopos? Nick, ¿qué otra información nos brinda si te dice que son isótopos? Omar, ¿qué eran los isótopos? Kevin, ¿qué eran los isótopos? Igual número de protones. Ya, tienen igual número de protones. Y aparte de eso, ¿son de átomos distintos o del mismo átomo? Recuerden que los isótopos son del mismo átomo, o sea, acá es C y acá es C, ¿ok? Son del mismo elemento. El isótopo más liviano tiene 7 neutrones. Keila, ¿a qué se refiere con el isótopo más liviano? Con menos carga. Más liviano es aquel que tiene menor
Masa. Muy bien. menor masa. Menor carga. Tiene menor número de masa. ¿Cuál de los tres es el que tiene menor número de masa? A-1. Muy bien, entonces, este de acá, ya voy a ponerlo de otro color. A ver, este de acá, el lila, es el que tiene menor masa, el más liviano, y ese dice que tiene 7 neutrones. Entonces, para este isótopo lila, estoy colocando de lila, N va a ser igual a 7. Y recordar, como dijo su compañera Sandra, creo, Sandra, ¿no? Z acá va a ser igual, acá también va a ser Z, y acá también va a ser Z, porque el número de protones es el mismo. Entonces, Keila, para terminar esta partecita, si acá tengo que el número de masa es 15 y N vale 7, ¿cómo hallo Z? Z sería el número de masa menos N. Muy bien, ¿qué me da eso? 16 menos 7. 15. Recuerda que estamos acá, el número de masa es 15 menos 7. En el otro, este de acá, este es 16 menos 7. Y acá es 17. ¿Sí? Ya me había confundido por el primero, como decía A-1 igual a 15, yo creía que tenía que igualar y sacar cuánto valía ahí. No. Recordemos que el número de masa es, en este caso, A-1, en este caso A y en este caso A+1. Voy a dejarle acá el 15 solito, ¿ya? Para que no se confunda. Entonces, acá el número... ¿Qué pasó? Ay, no, ¿qué pasó? ¿Por qué se movió todo? Ya. Acá el número de masa es 15, acá es 16 y acá es 17. Recuerden que acá va Z. Entonces, como ha dicho su compañera, de acá hallamos Z es igual a A menos N. Recuerden que restamos A menos N, sería 15 menos 7, eso me va a dar 8. Ya está. Si Z vale 8, entonces acá también Z vale 8. ¿Por qué? Porque son isótopos. Z vale 8. Y acá también Z vale 8. Ya tengo acá hallado Z y tengo hallado A. Entonces, ¿puedo hallar el número de neutrones de los otros dos isótopos? Porque te dice, halla la suma de neutrones de los otros dos isótopos. ¿Ok? Entonces, Sí se puede. ¿cuánto sería? 16 menos 8. Muy bien, eso me da 8, ¿verdad? 8. Y acá el último sería N3 igual. 17 menos 8. Muy bien, y eso me da 9. Y piden la suma, o sea, N2 más N3, y eso sería 8 más 9 igual a 17. Entonces, en este ejercicio estamos aprovechando la condición de que son isótopos y que tienen igual número de protones. Luego, los números de masa son consecutivos, traten de colocar con negativo para que se elimine la suma, A-1, A y A+1, ¿sí? Cuando sumamos A-1, A y A+1, se va a eliminar el -1 con el 1 y te va a quedar 3A igual a 48, A vale 16. Luego, el isótopo más liviano es aquel que tiene menor número de masa, sería el primerito, este de acá, que tiene A igual a 15. 15, el que sigue es 16 y el otro es 17. Entonces, hallamos los neutrones en cada uno y te piden, haya la suma de los neutrones de los otros dos, o sea, te piden estos de acá, N2 y N3. N2 más N3 sería 8 más 9, 17. Veamos este otro ejercicio. Otra vez te menciona dos isótopos. Entonces, si te menciona dos isótopos, Nick, ¿qué voy a hacer? Tiene el mismo número, tiene misma Z. Muy bien, entonces acá voy a colocar Z y acá voy a colocar Z. ¿Qué más voy a hacer? Es el mismo elemento. Muy bien, entonces acá voy a colocar E y acá voy a colocar E.
Listo. Luego te dice, poseen 20 y 24 neutrones. Aquí está, 20 y 24 neutrones. Luego, la suma de sus números de masa es 84. Entonces, acá le vamos a colocar A y acá le vamos a colocar B, ¿ok? Nick, si acá A es el número de masa, ¿cómo calculo A en función de Z y N? 2z más 44 es igual a 84. Me has dicho de frente, ¿no? Dime parte por parte. Sumando ambos elementos, la 2n más 2z es igual a 2a o 84. Ya. Vamos a ponerlo parte por parte, ¿ya? Su compañero nos está diciendo que vamos a calcular A de cada uno y luego sumarlos para ver el dato. ¿Por qué? Porque en el dato me dice que la suma de los números de masa A más B es igual a 84. Entonces, A de acá va a ser Z más 20 y acá B va a ser Z más 24. Luego voy a reemplazar en la ecuación, ¿verdad? Y es lo que me ha dicho su compañero. Reemplazando voy a tener, en vez de A coloco Z más 20. Y en vez de B coloco Z más 24. Y eso me da 84. Muy bien. De esta ecuación, ¿cuánto sale Z? 20. Muy bien, Z vale 20. Te piden hallar el número atómico. O sea, te piden Z, ¿no? Entonces, el número atómico sería 20. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Acá solamente estamos aprovechando que son isótopos. Tienen igual Z, igual número atómico, o carga nuclear, recordar que también se le llama así. Y pertenecen al mismo elemento. Para recordar esto, ¿ok? Luego hacemos A igual a Z más N, Z más 20, B igual a Z más N, Z más 24. Luego reemplazamos en la ecuación de la suma, A más B igual a 84, Z más 20 más Z más 24 sería 84, Z vale 20. Te piden eso porque te piden el número atómico 20, listo. Ya, acá está la teoría de isoelectrónicos. Recordar que las especies isoelectrónicas son aquellas que, si están cargadas positiva, negativa o son neutras, tienen el mismo número de electrones y la configuración electrónica. En el caso de estos átomos, podemos observar aluminio más 3, magnesio catión más 2, sodio catión positivo, neón el átomo neutro, flúor negativo, oxígeno anión negativo, nitrógeno negativo. Todos estos elementos, iones, neutro y cationes y aniones, tienen en total 10 electrones. Y también tienen la configuración electrónica igual. Por lo tanto, son llamados isoelectrónicos, ¿ok? Este es solo un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un problemita para que quede más claro. Te dice, el X más 4 catión tetravalente, hay que recordar un poco los prefijos, ¿ya? Por favor, vamos a recordar acá los prefijos, ¿ya? Recordar que el más 4 de arribita nos indica que es un catión tetravalente. ¿Por qué tetra? Porque tiene 4 positivos, ¿ok? Catión tetravalente. Entonces, este catión tetravalente es isoelectrónico con el catión divalente, calcio más 2. Determine su número atómico. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a considerar? Si te dicen que es isoelectrónico, ¿qué significa? Si te dice que es isoelectrónico, Garcés, Alexandra, ¿qué significa? ¿Qué? Igual número de electrones. Ajá, que tiene igual número de electrones.
Entonces, en el problema, el calcio y el X tienen que tener la misma cantidad de electrones, ¿ok? Vamos a calcular, para el calcio más 2, 20, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cómo calculo los electrones del calcio primero? Porque está ahí. ¿Qué hago? Para hallar 20 menos 2. Ajá, 20 menos 2. Y eso nos va a dar 18. Entonces, si el calcio tiene 18 electrones, el X también tiene que tener 18 electrones. Por lo tanto, ¿cuál sería el número atómico de X? Tenemos que colocarle al número atómico de X Z. Y Z menos 4 va a ser 18, por lo tanto Z es 22. No se vayan a confundir. Z no es 14, 14 menos 4 es 10. Z tiene que ser 22, porque cuando a 22 yo le resto el 4, me tiene que dar los 18 electrones que tiene el calcio, ¿ok? Ya. En el problema que sigue, a ver qué sigue. Te dice, dos átomos son isótonos. Dos átomos son isótonos. La suma de sus números atómicos es 76 y la diferencia de sus números de masa es 4. Calcule el número atómico de A. Los números A, los átomos A y B deben tener, si son isótonos, ¿qué eran los isótonos? Mismo número de neutrones. Muy bien, tienen que tener el mismo número de neutrones. Entonces, estos dos A y B tienen que tener N y N. Y luego dice, la suma de sus números atómicos es 76. Y la diferencia de sus números de masa es 4. Acá primero están colocando la diferencia. A1 menos A2 es 4. Y luego ya están colocando el otro dato que vendría a ser la suma de sus números atómicos. Entonces, primero están colocando la diferencia de números de masa, que sería A1 menos A2. Luego, A1 es Z1 más N, menos A2 es Z2 más N. Se elimina, ¿qué se elimina? Ajá, y te queda Z1 menos Z2 es 4. Y del otro lado, la suma de números atómicos, Z1 más Z2 es 76. Tengo dos ecuaciones, sumándose y restándose. Z1 menos Z2 y Z1 más Z2. ¿Qué hago cuando tengo dos ecuaciones que se suman y se restan? Se suman las ecuaciones. Suman las ecuaciones, se elimina Z2. Y te queda 2Z1 es igual a ¿qué? 80. Z1 sería 40. Muy bien, Z1 sería 40. Y eso es lo que nos piden. A ver, nos piden hallar el número atómico de A. ¿Sí? A es Z1. Esta sería la respuesta. No está difícil, en verdad. Acá, ¿qué es lo que hay que recordar? Que tienen el mismo número de neutrones porque son isótonos. Y luego hacer la ecuación, nada más. No es nada del otro mundo, yo creo. A ver, vamos con el otro ejercicio. Acá te habla de un catión trivalente. Pregunta, ¿qué era un catión trivalente? ¿Qué significaba ese trivalente? Que el átomo está elevado a 3. Ajá, y si es un catión, ¿ese 3 es positivo o negativo? Positivo. Ajá, entonces, el catión trivalente nos va a indicar que el átomo va a tener carga más 3. Y luego, dice, además es isóbaro con el fósforo 31P. Pregunta, ¿qué era isóbaro? Mismo número de masa. Muy bien, entonces tiene el mismo número de masa que el fósforo. El fósforo dice 31 arribita, entonces ese 31 va a ser el número de masa. Por lo tanto, A va a ser igual a 31. Luego, hay el número de neutrones del ion, o sea, del catión. Te piden hallar el número de neutrones del catión. Ahora, recordemos, si es igual
si es isoelectrónico, ¿qué significaba que era isoelectrónico? Tiene un número de electrones. Y Igual número de electrones. electrones, muy bien. Entonces, el catión y el argón tienen igual número de electrones. Alexandra, tienes acá argón 18. ¿Cuántos electrones tiene el argón? Eh, ¿El? 21. ¿Cómo? 21. El argón 18 dice, el argón 18. 18. Claro, el argón tiene número de electrones igual a 18. ¿Por qué? Porque acá dice 18 protones, entonces también tiene 18 electrones, es átomo neutro. Luego, el catión entonces debe tener 18 electrones, ¿ok? Como el catión debe tener 18 electrones, entonces, el catión, pongámosle que tiene un Z1, o un Z. Entonces, Z menos 3, porque es catión trivalente, debe ser igual a 18, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar así. Ahora vamos a colocarlo ya. Acá está, no está. Ya, vamos a colocar. El catión vendría a ser E y arribita un más 3, ¿verdad? Vendría a ser E y arribita un más 3. Entonces el catión, si abajo era Z, va a tener Z menos 3 electrones. Y ese Z menos 3 debe ser igual al 18 de arriba. Por eso hace esto de acá, ¿ves? Y Z vale 18 más 3, 21. Si Z es 21 y A es 31, N vale 10. Chicos, vamos a explicar mejor este problema en la otra clase, ya se nos acaba el tiempo. Cualquier duda me la hacen acá o por el Classroom. Voy a subir igual la información al Classroom. ¿Okay? Hagan sus tests, hagan sus tareas, recuerden que tienen esos días para